vamos a comenzar. Yo solamente voy a intervenir para agradecerles tanto a Patricia como a Claudia, como a Marcela, como a José, y especialmente al Colegio de Abogados de Córdoba, que la verdad fueron muy agradecerles porque nos ha nombrado como de interés a la jornada y ha mandado a un representante de lujo como es el doctor José Báez para que los represente, así que muchas gracias. Ya ayer le leímos al decano la nota que mandó su presidente, el doctor Ignacio Lucas Segura, así que lo vuelvo a reiterar porque ahora en este panel, que es el de la épica del derecho previsional federal, es lo que corresponde que lo vuelva a mencionar. Así que gracias por el tiempo, gracias por haber dicho enseguida que sí a los 4 expositores, y le doy la palabra a Laura para que modere este panel. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Y bueno, yo una pequeña introducción de por qué le pusimos este título, Épica del Derecho Previsional Federal. Cuando lo pensamos, debatimos varios conceptos y lo concluimos en este. Épico quiere decir grandioso o fuera de lo común. La épica es un género narrativo en el que se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que han participado estos seres. La idea de este panel es mostrar cómo ha afectado la pandemia en una de las ramas del derecho de la seguridad social, el derecho previsional, como es un derecho federal. De hecho ayer ya tuvimos el panel de las cajas no transferidas. Invitamos a quienes nos representan en algunas jurisdicciones de nuestro país, el doctor José Luis Báez de Córdoba, la doctora Marcela Micames de Mendoza, la doctora Claudia Zorowski de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al doctor Patricio Tortis Archetti, secretario de la Fiscalía Federal de la Seguridad Social. E intentaremos dejarle al auditorio dilucidar quién o quiénes son los héroes de esta época. Bueno, hecha esta introducción, voy a presentar al primer panelista, el doctor José Luis Báez. Es abogado, escribano, especialista en Derecho de Familia, diplomado en Derecho de la Seguridad Social, miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia y las Personas, ex miembro de la International Society of Family Law, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en las asignaturas de Derecho Privado 6, la Protección Social de la Familia y Teoría General Alimentaria, ex vocal ante la Comisión Nacional de Jóvenes Abogados de la FACA y actual secretario de la Comisión de Seguridad Social de la FACA, representante del Colegio de Abogados de Córdoba para las presentes jornadas, disertante en congresos internacionales, autor de libros y artículos de Derecho de Familia, y se desempeña profesionalmente como abogado previsionalista del estudio jurídico Báez y Asociados. Su ponencia, implicancias de las familias en la seguridad social. Te damos la palabra, José, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Laura, buenas tardes a todos. Para mí verdaderamente es un honor haber sido convocado por ustedes mediante la invitación para integrar este panel con tan prestigiosas colegas previsionalistas y el doctor Archetti también, de todo el país, a quienes en verdad yo lo mejor que puedo hacer es una exposición breve y rápida para darles la palabra a ellos, que seguramente tienen conceptos más interesantes que los míos para charlar. Perdón la voz, estoy con esto con un poco de tomada la garganta, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para... ¿Se me escucha bien, Laura, verdad? Sí, se te escucha bien. Sí. Bueno, de 10. Bueno, yo quiero, en primer lugar, agradecer institucionalmente a la Universidad Nacional de Rosario, al Centro de Estudios y Debates de la Seguridad Social, a Laura, a Erika, que la verdad es que han generado un espacio de intercambio académico y de debate justamente de la seguridad social que es muy productivo, interesante y fructífero para no solamente entender, sino ejercer como se debe el derecho de la seguridad social y hacer, en definitiva, más cierto el acceso a la justicia por parte de nuestros representados, en el caso de los que ejercemos la profesión. Yo por ahí soy medio un bicho raro, como siempre digo, porque mi pasión es el derecho previsional y bueno, por ahí doy clase de Derecho de Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, entonces trato de conciliar estos dos amores, por decirlo de algún modo.
Por último, quiero agradecer especialmente a la doctora Claudia Pons, que es la directora de nuestra Sala de Seguridad Social del Colegio de Abogados de Córdoba, que está allí presente y que, bueno, siempre nos está ayudando, iluminando y también muy generosamente siempre compartiendo todos sus conceptos. Bueno, el tema mío, como recién decía, ahora sí voy a poner el reloj, todo esto, por favor, no lo cuenten en el tiempo. El tema mío, para hablar para comenzar a abrir este panel, son las implicancias del derecho de familia en la seguridad social. Voy a compartir un pequeño power que preparé por aquí, a ver si pudiera. Ahí está. ¿Se ve bien lo que comparto el power? Sí, se ve. Ahí está, perfecto. Gracias, Lau, ahí te veo, así que me guío por por todo lo que vos me digas. Yo en verdad se me ocurrió una idea de compartir un pequeño video con ustedes, que no es de mi producción, sino que he sacado de YouTube, es 1 minuto nada más, en el cual se puede ver el intercambio de los asistentes virtuales de Google y de Alexia. A partir de lo cual, la verdad, sin querer, se me han despertado una serie de reflexiones, en realidad, que me gustaría compartir con ustedes. Si les parece, compartimos un minutito esta charla nada más. Ahora sí. Alexa. Ok, Google. Listo. Qué nombre tan bonito, pero me temo que no es el mío. Aunque si la veo en la nube, me aseguraré de saludarla por ti. Lo siento, no sé cómo puedo ayudarte con eso, pero sigo aprendiendo. Ok, Google. ¿Qué te parece Alexa? Gracias por el cumplido, pero creo que te confundiste. Soy tu asistente de Google. Dime qué puedo hacer por ti. Ok, Google. ¿Qué sabes de Alexa? La luz azul de Alexa es genial. Y a mí también me gusta Star Wars. Ok, Google. ¿Qué piensas de Alexa? Alexa tiene una voz tan relajante. Me gusta. Muchas gracias. Me gusta escribir canciones y también trato de mantener afinadas mis cuerdas vocales. Bueno, digitales. Bueno, yo en realidad Alexa. con este video era simplemente lo que quería compartir. Son una serie de reflexiones entre las cuales yo pensaba que, bueno, esta charla, que si bien es más propia de la inteligencia artificial, de los asistentes virtuales que nos proveen estos dispositivos, tranquilamente podría ser la charla entre una rama del derecho, el derecho de familia y el derecho de la seguridad social, o entre los abogados previsionalistas y por ahí algún tribunal, ¿no? Donde uno pide, y por ahí sistemáticamente uno no recibe lo que siempre, bueno, en orden del derecho cree que se debe otorgar. La verdad es que con esto quiero remarcar estas nociones comunes que existen entre el derecho de familia y el derecho de la seguridad social. No me atrevería en lo más mínimo a hacer un análisis normativo de la evolución histórica del derecho de la seguridad social, porque evidentemente que todos los aquí presentes saben muchísimo más que yo de derecho de la seguridad social. Así que por eso solamente me voy a referir nada más a las normas del derecho de familia, y solamente un breve resumen nada más, porque quiero llegar a lo que me parece lo más importante. Creo que ambas ramas del derecho comparten esta noción del orden público, es decir, este sentido de sus normas por el cual predomina el orden público por sobre el interés de la voluntad de los particulares, en orden a la autonomía de la voluntad, como así también lo que es el interés familiar, ¿sí? En el caso del derecho de familia, es decir, este deber de actuar en favor de la familia y más allá del interés individual. Y en el caso de la seguridad social creo que está muy presente el interés social, ¿no? Es decir, la posibilidad de mantener, de estar siempre por la supervivencia o por la sustentabilidad del sistema. También se comparten otras nociones, cargas
cargas o contribuciones del empleador y las cargas familiares o contribuciones también familiares, ¿no? Las cargas referidas concretamente a la obligación alimentaria y las contribuciones como por ejemplo el deber de cohabitación. También comparten un raigambre constitucional en el artículo 14 bis, la protección integral de la familia, y bueno, el tercer párrafo, lógicamente, que ya todos nosotros conocemos en relación a la seguridad social. Lo mismo sucede con el principio de la solidaridad, ¿no? Tan presente en la seguridad social, como así también en casi todas las normas del derecho de familia, y muchísimos otros conceptos, obligación alimentaria, el carácter alimentario, la noción por ahí coincidente o no del parentesco, entre muchas otras instituciones. Esta es la evolución normativa que yo recién les comentaba del derecho de familia, que se me ocurre leerla, simplemente la dejo aquí y la voy a pasar para no ocupar tiempo. Pero acá está marcado, yo tomé desde 1871 con la sanción de la ley 340, es decir, el Código Civil originario de Vélez, hasta la evolución de las principales. Esta no es una nómina taxativa ni mucho menos completa de todas las normas que fueron modificando de alguna manera el derecho de familia, pero sí por allí las más importantes. Me faltan varias, la 23.264 de la equiparación de las filiaciones del año 85, entre muchísimas otras, pero es simplemente para mencionar algunas. Creo que lo mejor que se puede hacer en esto, yo lo que hice fue sacar como dos fotos normativas. Una foto es la que corresponde a la regulación original, ¿sí? del derecho de familia, en el cual el Código de Vélez originariamente no preveía una definición del derecho de qué es la familia, pero sí encontramos en el artículo 2953, en relación a los derechos reales de uso y habitación, un concepto de lo que es familia, ¿no? Y así dice que, bueno, la familia comprende a la mujer, los hijos legítimos, naturales, tanto existan al momento de su constitución como los que naciesen después, el número de sirvientes necesarios, además de las personas que a la fecha de la constitución del uso o la habitación vivían con el usuario o habitador, y las personas a quienes estos deban alimentos. Aquí es muy importante remarcar una sola cuestión, que es, bueno, cuestiones propias de la época. Hay una familia patriarcal, que fue el modelo más bien originario que tuvo el código, en el cual también se incorporaban hasta los sirvientes, ¿no? Haciendo un salto de un siglo de normativa, es que llegamos al decreto 415 del 2006, que en su artículo 7, en lo referido a todo lo que es el procedimiento de adopción, se tiene en cuenta el referente adoptivo, ¿no? Al momento de fijar la guarda preadoptiva. Como la idea de las jornadas ha sido esto de los desafíos, es decir, cómo veníamos, que sería hasta acá, ¿no? Y lo que ha sido también el desarrollo normativo durante la pandemia, es por eso también que seleccioné algunas normas relativas, ¿no? A nuestra materia durante la pandemia. Creo que lo primero que tuvimos fue, bueno, nada, esta virtualidad en el contexto de pandemia, que ya otros expositores han referido, todo lo que fue la atención virtual y todas las dificultades y restricciones que tuvieron no solamente los familiares, sino, dicho sea de paso, nosotros también en el ejercicio de la profesión, pero eso es otro tema. Las resoluciones 90, 99, la declaración de servicio esencial y tantas otras cuestiones que no vale la pena repasar porque ustedes ya todos lo sabemos. Pero en Córdoba sí, en orden a que este es un panel federal, tuvimos la sanción en mayo del 2020 de la ley 10.694, que sancionó un nuevo régimen previsional en base a los principios de equidad, solidaridad y justicia social. Esta ley es una ley bastante importante que modifica una serie de institutos del derecho de la seguridad social, entre ellos eleva la edad de la prestación por edad avanzada de 65 a 70 años, establece este aporte solidario, que es un verdadero impuesto por el cual se debe pagar el 20% de los beneficios cuyos montos sean únicos o acumulados, se exceden a 6 beneficios mínimos, que estaban en 102.000 pesos y ahora está en 150.000 pesos ese tope. Y la gran innovación que tuvo esta ley disculpen, fue la inclusión de los beneficiarios que cursan estudios, es decir, los hijos
como derechohabientes para solicitar las pensiones por el fallecimiento de un trabajador o de un beneficiario hasta los 23 años de edad. Creo que esta fue una modificación importante. No muy bien, no, la verdad que preferiría que no me pregunten por qué hasta los 23 años, porque no coincide ni con la mayoría de edad, ni con el régimen de la obligación alimentaria tampoco, pero bueno, lo celebramos que por lo menos se haya extendido un poquito más allá de los 18 años de edad, y otras, entre otras cosas, notificación electrónica y una serie de cuestiones más. Creo que las medidas, durante la pandemia hemos visto una serie de medidas excepcionales, como así el ingreso familiar de emergencia, la extensión de la cantidad de cuotas de desempleo, la suspensión del régimen de la fe de vida, bueno, en fin, una serie de medidas en materia previsional, pero creo que la vedette o la más reciente normativa fue el conocidísimo decreto 475, ahora de julio del 2021, por el cual se regularon o se reconocieron las tareas de cuidado que recién se mencionaban. Seguidamente, el decreto 476 fue el reconocimiento también del género no binario. Este programa del reconocimiento de las tareas de cuidado creo que ha sido fantástico, con una idea que ha sido por demás interesante y esperada también desde el derecho de la seguridad social. Pero lo que yo aquí propongo es un abordaje desde el punto de vista familiar, que es lo que yo por ahí tengo algo más para decir. Cuando hablamos de las tareas de cuidado, de qué es cuidar a un hijo, es este deber o facultad que tienen los progenitores para cuidar sobre la vida, todos los aspectos referidos a la vida cotidiana de los hijos. Estas tareas de cuidado, ¿no?, tienen una serie de modalidades del cuidado personal que puede ser alternado o indistinto. Es alternado cuando el hijo pasa una cierta cantidad de tiempo con uno y otro progenitor, una semana con uno, una semana con otro, como sea la disposición, como se haya acordado o regulado judicialmente. Y es indistinto cuando el hijo reside de manera principal en el domicilio, ya sea materno o paterno, ¿no? Siempre, por supuesto, se trata de que el cuidado personal, en principio, sea bajo la modalidad compartida y no unilateral. Hay algunos aportes que quizás se le podrían hacer a este régimen de las tareas de cuidado, y en principio es, bueno, lo que es para nosotros lógico, es esta cuestión de la jerarquía normativa, por el cual hubiéramos deseado que este sistema se hubiera regulado por ley, ¿no? Y no tener un decreto que por ahí nos modifique el acceso a la PBU por decreto, lo cual nos hace, desde el punto de vista de la práctica lo celebramos, pero desde el punto de vista del derecho nos hace, no deja de hacernos muchísimo ruido, esa es la verdad, porque lógicamente un decreto nunca puede ser superior, ni modificar tampoco directamente a una ley cuando no hay una facultad reglamentaria previamente fijada para eso, ¿no? Otra de las, por ahí, propuestas que nosotros sugerimos es incorporar muchas veces a todas las mujeres que han quedado excluidas, como por ejemplo las abuelas con nietos a cargo, las curadoras, las tutoras, la progenitora afín y tantísimos otros supuestos más, en los cuales hay muchas mujeres que integran la familia y que lamentablemente ejercen más que nunca esas tareas de cuidado y que no las van a ver reconocidas al momento de acceder al beneficio de su jubilación. También proponemos permitir otras pruebas para las tareas de cuidado, como por ejemplo la convivencia de la madre con el niño o adolescente, ¿sí? Ya que en realidad esto, más que tareas de cuidado, como alguien decía días atrás en una charla, es una denominación bastante romántica de lo que en definitiva se está reconociendo es la maternidad, simplemente, y no las tareas de cuidado. Y todo esto porque, claro, la prueba que se exige al efecto por el organismo es el acta de nacimiento de los niños, o en su defecto la libreta de familia, y con eso no probamos ninguna tarea de cuidado, simplemente un hecho jurídico que es el nacimiento de un hijo, pero no haber cuidado a un niño, porque en el medio pueden haber mediado un montón de circunstancias, incluso
situaciones indeseadas de violencia familiar o abandono o cualquier otra situación, incluso hasta de adopción, en la cual una persona conserva su vieja libreta de familia, que no tiene ninguna, ajena al principio del dinamismo de los asientos registrales, viene con una vieja libreta de familia a hacer valer un hijo que por ahí ni siquiera cuidó, y simplemente entregó en adopción. También el decreto menciona algo referido al reconocimiento también de la mujer gestante, pero no hay ninguna prueba de la gestación. ¿Cómo se prueba la gestación? Por eso es que sugerimos una prueba un poco más favorable o flexible, ¿no?, a la gestación del hijo. Proponemos también eliminar la discriminación entre hijos, entre el cuidado de hijos biológicos y adoptivos, en primer lugar, porque hay un principio que es el de equiparación de las filiaciones que rige a partir de 1985, la ley 23.264, por el cual se eliminaron las categorías de hijos. Ya no están más aquellas viejas categorías del Código Velezano que teníamos hijos incestuosos, acrílicos, adulterinos, naturales, luego matrimoniales, extramatrimoniales. Ya toda esa categorización, ni siquiera desde el punto de vista sucesorio hay alguna diferencia. Entonces, este decreto, que tiene muy buenas intenciones, por ahí me parece que corre un serio peligro de que esta cuestión se interprete como una categorización de hijos, ¿no? Bueno, un poco esto de reconocer, ¿no?, el interés familiar en todos de todos los modelos de familia. La familia protectriz se refiere a los tutores, cuidadores y a todas las relaciones cuasi familiares. Incorporar la posibilidad también, en la medida de lo posible, a los hombres, sean padres solteros o matrimonio igualitario, sea de dos hombres o, bueno, de dos mujeres, estaría reconocido. Por último, y porque no me quiero pasar del tiempo, y estoy ya en 16 minutos, creo que los desafíos, ¿no?, que se nos vienen, para que Laura no me rete, creo que los desafíos que se nos vienen son estos que yo por ahí me enumeré en esta diapositiva, y es, en primer lugar, mantener o apuntar, por lo menos a mantener la coherencia del sistema normativo. Es bastante disvalioso que por un lado se reconozcan derechos y por otro lado se restrinjan derechos en las mismas situaciones fácticas. Hace un tiempo hablábamos de la necesidad de armonizar el derecho de la seguridad social al derecho de familia. Yo creo que hoy ya es una etapa que puede estar superada, y tenemos que apuntar a lograr la autonomía plena del derecho de la seguridad social por encima o del resto del ordenamiento jurídico. Ya tenemos independencia judicial, hay independencia desde el punto de vista técnico también. Nos faltaría esta independencia quizás más marcada, una independencia normativa o el anhelo del Código de la Seguridad Social, pero lo cierto es que cada vez más se plantea con mucha fuerza, y creo que, bueno, la Universidad Nacional de Rosario también lo ha demostrado con todas las especialidades y todos estos foros, ¿no?, en los cuales hablamos de seguridad social, no hablamos de ninguna otra rama del derecho. Creo que el derecho previsional debe retomar esa fuerza innovadora que siempre tuvo, ¿no?, y siempre a la vanguardia, reconociendo a las uniones convivenciales antes incluso que el derecho de familia, y que por ahí ahora se ha quedado un poquito atrás en algún punto, ¿no? Y creo que esta innovación va de la mano también del carácter humanizante que tuvo el derecho de la seguridad social, incluso muchas veces más que el derecho de familia, ya que por ahí a veces es muy cruel, y sobre todo ahora con la posibilidad del ejercicio de la opción, por ejemplo, en materia de régimen patrimonial matrimonial, de elegir entre un régimen de ganancias o entre un régimen de separación, y sobre eso ejercer una discriminación, que es legal, pero hay una discriminación sobre todo en materia de derechos sucesorios. Bueno, en derecho de la seguridad social, gracias a Dios, no tenemos ese tipo de discriminaciones. A ver, si la mujer pertenecía a un régimen, le vamos a reconocer más pensión, o si pertenecía al otro régimen. Por suerte, creo que esa es una muestra más de que el derecho de la seguridad social tiene un contenido humanitario muy importante. Y por último, algo que, bueno, no toqué, pero ya estoy en 19 minutos 30,
es una cuestión que se viene, esto es inminente, no es ningún descubrimiento, sino que ya es algo evidente que tendremos novedades próximamente, es la cuestión de armonizar la regulación del género no binario, es decir, este decreto 476 que sancionó el Poder Ejecutivo Nacional en relación al sistema previsional integral y sobre todo, bueno, la cuestión que es evidente de él, la edad para acceder a los beneficios por edad. Bueno, estoy en 20 minutos justitos, así que quisiera nuevamente agradecer, hasta aquí llega mi exposición y muchísimas gracias. Quedo abierto a las dudas, preguntas, a todo lo que dispongo. Muchas gracias, José. Corto, pero sintético y clarísimo. La verdad que te felicito porque yo extraje un montón de cosas para las conclusiones que después vamos a hacer. Que la verdad que te felicito, no esperábamos menos de vos. Bueno, no, gracias. Bueno. En realidad me faltó, tenía otras cuestiones más para mencionar, sobre todo tuve la posibilidad, gracias a Dios, de escuchar a todos las exposiciones anteriores. Si me permitís 30 segundos más de extensión, me quedé solamente con 2 comentarios. Uno fue del doctor Daniel Elías, que hablaba del otorgamiento, del otorgamiento de los beneficios de pensiones, ¿no? De que las cajas, por ahí se debatía esta cuestión de si son deficitarias o no, ya que se pagan beneficios por 20 o 22 años, en el caso de las pensiones. Entonces, bueno, creo que este es un tema bastante interesante para debatir, sobre todo cuando se trata del derecho y de la sustentabilidad, ¿no? Y por otro lado, de la doctora Julia Canet, cuando decía que las políticas públicas deben guardar coherencia unas con otras, y esto me parece totalmente contundente. Así que bueno, con esto muy bien. Muy bien, gracias, José. Ahora vamos a presentar a la siguiente panelista, la doctora Marcela Micames, es abogada litigante, presidenta de la Comisión de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de Mendoza. Ese es el currículum que ella me pasó, pero es una gran estudiosa. Hemos recibido siempre mucha información y fallos de ella, a mí me ha servido en un montón de cuestiones, así que la felicito por su estudio. Y su ponencia, Justicia en el Acceso a cada región, su jubilado de cada cual. No está mal escrito, ella seguramente lo va a explicar. Bienvenida, Marcela. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos los amigos, los de acá, los de allá, y lo veo a José, a Claudia, y sobre todo a las 2 grandes organizadoras de... No paran, chicas, no paran. Pandemia, no pandemia, son terribles, así que bueno, muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por ofrecer estas capacitaciones tan divertidas y tan nutritivas. Bueno, sí, ese es mi currículum, somos eso, somos abogados litigantes de la seguridad social, somos héroes de esta épica, ay, no sé, habrá que pensarlo. Yo también busqué la palabrita épica porque dije primero, ¿qué me están haciendo hablar las chicas? Épica, ¿qué es épica? Suena a algo que alguna vez escuché, pero ahí estamos, yo busqué lo mismo que vos, es un género narrativo en el que se representan hechos legendarios o ficticios relativos a hazañas, dice Wikipedia, no se crean que estudié tanto, es Wikipedia, ¿no? Hazañas, y cuando dijo hazañas me frené en la definición, dije, es una hazaña, quiere decir algo por lo menos complicado o muy dificultoso de conseguir. Y después sigue, dice, hazañas de quién, de héroes que luchan, dentro de una lucha. Y al hablar de lucha hay un conflicto. Está bien que en derecho sabemos que hablamos, sobre todo los litigantes, hablamos de un conflicto de intereses, así que no me tendría que sorprender como abogada hablar de lucha, sea en previsional o sea en la vida. Pero acá sabemos que también hablamos de una lucha dentro de la seguridad social entre lo vulnerable y la protección contra los sistemas y contra el orden preestablecido. Y sigue diciendo, o sea, nos siguieron diciendo las organizadoras cuando nos dijeron, es la épica del federalismo previsional. Y cuando hablamos de federalismo, bueno, todos sabemos que es una forma de organización política, no es nada eso nuevo, digamos, de constitucional, o no es propio de lo previsional, y también cuando buscamos vi que el federalismo es una unión hacia un fin común, pero de partes distintas, de realidades diferentes, que tienen finalidades diferentes. En una parte también leí que hablaba de identidades, o sea, comunidades que tienen identidades diferentes, que persiguen fines distintos, pero a su vez se unen en un fin común. Y ahí volvemos a hablar de qué tanto, y no solo lo previsional, sino en la Argentina, vemos comunidades diferentes y cómo de alguna manera necesitamos que este federalismo para lo previsional
se ayorne y se ajuste a esa diferencia, para respetar, como la misma definición de federalismo indica, respetar esas identidades que los distingue a unos y otros. Así que, ¿por qué dije a cada región lo suyo de cada cual? ¿Se acuerdan en la facultad cuando nos enseñaron la definición de Justiniano sobre justicia? ¿Qué es la justicia? Lo suyo de cada cual. Bueno, se me ocurrió decir eso, que a cada región le den lo suyo de cada cual. De ahí espero que se entienda, porque es verdad que parece que está mal escrito, no nos olvidemos de que somos una nación, no nos olvidemos de que el artículo 75 de la Constitución Nacional establece que los códigos de seguridad social serán establecidos a nivel nacional por el Congreso, o sea que el Código de Seguridad Social, que todavía lo estamos esperando, pero bueno, es una ley nacional. La ANSES, por los sistemas transferidos, de las cajas transferidas, 11 provincias están transferidas, así que la ANSES también es nacional, pero insisto, no nos olvidemos de que esto viene de una pauta federal, donde hay comunidades con identidades propias. Dicho esto, bueno, achicándolo en el foquito, que para nosotros es un mundo lo provisional, cada uno de nosotros tenemos nuestro universo en lo provisional, pero bueno, en realidad es un puntito dentro de este gran federalismo, ver cómo se ha cumplido o no se ha cumplido. Al fin y al cabo cuando pensaba en esto, dije, la verdad que la historia del federalismo es la historia de la Argentina, esta pugna, esta lucha, ¿no? Unitarios y federales, después de vuelta lo transferido y lo no transferido, inclusive ahora con el COVID, tenés una provincia como Mendoza que se quiere abrir y la nación que le dice que no, cerrate. Entonces, esta pugna entre nación y provincia va a venir siempre, los rojos y los azules. Pero bueno, en lo previsional vemos que asistimos a un centralismo bastante fuerte, sobre todo en los años 90, y con la ley que tenemos, 24241, que sigue siendo nuestra ley principal, vemos que la 24241 más la 24463 hay cierta tendencia al centralismo. La explicación va a estar dada desde la especialidad, por ejemplo, desde el procedimiento. Yo voy a evocar todo este tema del federalismo desde la parte del procedimiento, o el proceso. Entonces, los procesos, desde la óptica del federalismo, noto que por la 24463 y la 24241 hay cierto centralismo justificado por la especialidad de ANSES en la parte administrativa y la especialidad del Fuero de la Seguridad Social, concretamente de las cámaras, de la Cámara de la Seguridad Social, para poder atender cuestiones previsionales. Esto fue demostrando, no hace falta que se los explique, ciertas deficiencias con este tema de justamente no respetar las individualidades de cada región y las necesidades del acceso a la justicia, y entonces ya tenemos de entradita desde lo judicial un batacazo, digamos, a este centralismo que establece la 24463, cuando establece que las resoluciones de ANSES iban a ser recurridas en vía de apelación ante la Cámara Federal de Seguridad Social. Viene Pedraza, de la Corte Suprema de Justicia en el año 2014, 6 de mayo del 2014, Pedraza Hugo Héctor, y luego Constantino llevándolo al tema ejecutivo, y ahí nos dice la Corte que, por un lado, es interesante ver que es cuando empezamos a escuchar, por lo menos en nuestra materia, esta vulnerabilidad o esta humanización de la que nos hablaba el doctor José Luis Báez, esta humanización de la seguridad social, y por ese lado principalmente se justifica como al vulnerable, donde está discutida la subsistencia y el carácter alimentario de la prestación, no se lo puede retraer de la jurisdicción que le corresponde. Por supuesto que hubo también algo operativo, que era reconocer que la Cámara Federal de la Seguridad Social estaba demorada, muy demorada, atestada de trabajo. Al día de hoy, que hemos tenido otro fallo reciente, se demuestra que no está mejor tampoco, o sea que desde el 2014, la cara de la Claudia es increíble, que la padece. Bueno, le sacamos a todos los provinciales, se fueron de la Cámara Federal de la Seguridad Social, y sin embargo seguimos teniendo demoras y trabas en el procedimiento, justamente por el colapso esa es la palabra que usa la Corte en Pedraza, el colapso del procedimiento en la Cámara Federal de la Seguridad Social. Entonces, si bien es cierto que desde el operativo estaban colapsados, la justificación de la Corte no fue solo esa, fue ya tomar la vulnerabilidad y tomar en cuenta el caso particular de una persona que está a 1400, 1100 o inclusive a 400 kilómetros ya en Mar del Plata, ya tiene que trasladarse o buscar un abogado en ese lugar para poder instar su causa previsional. Entonces, esa justificación del centralismo que estaba establecida o fundada, basada en la especialización del fuero, tenemos como contracara
el acceso a la justicia, nada más ni nada menos que el acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia es el que viene a estar en vilo o perjudicado cuando la causa no está federalmente tratada, o sea, la inmediación no es lo suficientemente razonable. Y al acceso a la justicia se le suma otra cosa naturalmente, justamente porque cuando uno concentra todo en un solo lugar, naturalmente ese lugar, o generalmente, colapsa, y entonces los tiempos también son un problema. Entonces, acceso a la justicia más plazo razonable es la dupla que va a venir a justificar este ataque o esta relativización del centralismo tan agudo como se pensó, a pesar de que esto caiga entonces en manos de jueces u organismos no tan especializados, lo cual le pongo comillas también, porque se puede arreglar y nos ha dado de alguna manera muchos fallos. Ya me voy a saltear una parte de mi propia exposición porque tenemos fallos muy interesantes a nivel federal justamente, que a pesar de ser emitidos por órganos no especializados, no solamente son interesantes, sino que han generado como el caldo de cultivo para después que la Corte se expidiera. Nada más ni nada menos que García Marisabel, con el impuesto a las ganancias, nos demuestra que venía de Paraná, también de la Cámara Federal de la Seguridad Social, porque se usaron argumentos, pero se tomó justo un caso que venía de Paraná. Ahora con la movilidad suspendida, que es la vedette de esta época, de este tema de la movilidad suspendida del 2020, quiero decir, el ataque a la ley de emergencia de la 27451, también tenemos fallo de Paraná, Cabrera, ahora el de Mendoza, Guerra, el de Bahía Blanca, Martínez, y Caliba de Salta. O sea que ya estamos teniendo ruido, digamos, federal, a pesar, por supuesto, de la Sala 1 y la Sala 2 de la Cámara Federal, que también dijeron especializadamente lo contrario. Así que vamos a llegar a la Corte, perdón, todos por igual y todos con los mismos argumentos. Así que creo que puede ser interesante. La PBU para altas posteriores al 2009, el tema de los topes. Nosotros en Mendoza tenemos Hernández, yo siempre digo que es un gauchito, como el gaucho José Hernández se llama, pero no es el Martín Fierro, es otro épico. José Hernández nos dijeron, no hay tope, no hay actis caporale, no hay 15%. El tope, una vez que se pasa el 15%, lo levanto y me pagás todo, el 14% o el 15%. Eso pasó con la Cámara de Mendoza. Y el tope a la acumulación, por ejemplo, también me acordaba de Bahía Blanca, con el tope a la acumulación de prestaciones, el planteo, en caso Bácaro, no sé cómo es el apellido, donde se toma el argumento de Elsa Rodríguez Romero y dice, en realidad el artículo 79 no existe, está derogado, ni lo declaro inconstitucional porque no existe y está derogado. Quedan cosas, algunas se han podido solucionar, para mí es de las más graves, que es el retiro por invalidez. En el retiro por invalidez, sabemos que recientemente la Corte se expidió en el caso Jiménez Elizabeth, con un dictamen del procurador ante la Corte muy interesante. Abramovich ahí hace toda una distinción. Primero toma los argumentos de Pedraza y Constantino para decir cuando a una persona se la tiene que revisar en un lugar, revisar y llevar todo el juicio del retiro por invalidez para determinarlo en un lugar distante de su domicilio, resulta inconstitucional justamente por el tema del el sistema contra el vulnerable y contra la subsistencia. Igualmente, este procedimiento hay que seguirlo, o sea, hay que iniciarlo en la provincia, pero luego hay que hacer la apelación ante la Comisión Médica Central, que está en Buenos Aires, que todos sabemos que no revisa, y si revisara manda a una persona que no es un cuerpo médico ni nada por el estilo, tampoco se pueden presentar mayores pruebas ni controlar el procedimiento. O sea que hasta que llegamos a la Cámara Federal de la Seguridad Social tenemos dos instancias muy demorosas y también bastante inaccesibles e impenetrables. Esto pasa en Jiménez entonces Elizabeth. La particularidad de este planteo, como bien dijo Elsa Rodríguez Romero en una reunión de comisión de la ABA, que siempre hay que citarla, Elsa siempre está presente, decía, bueno, no es tampoco que la salteña Jiménez se fue con silla de ruedas a la Cámara Federal, no es verdad. Dice, es el abogado el que tiene que ir. Es verdad, no es el titular el que tiene que ir hasta allá en silla de ruedas, pero es cierto que desde la interposición del recurso tuvimos que tener un fallo de Rosario justamente, donde se tomó como antecedente para permitir hacer la presentación de la apelación directamente ante la comisión médica interveniente. Luego, ¿cómo lo presento o cómo hago las presentaciones? Esto fue también por intervención de la FACA a través de la doctora Elsa Rodríguez Romero, donde tuvimos que pedirle, por favor, déjenme presentar escritos por correo o por mail.
prepandemia estoy hablando, entonces no podíamos presentar los escritos por correo, pues nos los mandaban de vuelta, y nos afectaban nada más ni nada menos que el derecho de defensa, nada más y nada menos, no podía presentar escritos, o como bien dice Elsa, buscaré un abogado en Buenos Aires, pero no es la idea. El control, la instancia, la vista del dictamen. El artículo 49 dice que el dictamen de del cuerpo médico forense será dado en vista a las partes. Claro, a mí me dan vista, pero no lo puedo ver porque no lo digitalizan. Entonces que me tengo que tomar un avión a Buenos Aires para leer el dictamen y volver. Y después, ¿cómo hago la impugnación de ese dictamen? Entonces, siguen habiendo cosas que, salvo que hagamos lo que hizo Jiménez, sigue teniendo una gran incidencia, digamos, el tema de la inmediación de las cámaras. Es muy importante también, acá en Mendoza tenemos el amparo con cautelar, que se plantea directamente impugnando el procedimiento administrativo. No me voy a la Comisión Médica Central, a mí la invalidez me la determina un juez con un perito. Cuando hacemos eso, claro, no llegamos a la Cámara Federal de Seguridad Social, sino que directamente iniciamos en primera instancia el amparo con cautelar. Este es Pérez Mariano Federico y no es Yaya. Lo digo en rosarino, no es Yaya, para que se busque. Bueno, en estos Pérez Mariano y Federico lo que se planteó fue, dijimos, señor juez, determíneme usted la incapacidad, no la comisión médica. El juez nos bochó, hermoso, nos dijo que no al amparo, no va a todo. ¿Dónde se apela eso? Lo mandaron a la Cámara Federal de la Seguridad Social, justamente porque es una cuestión de invalidez. Lo cual, no, este era un amparo normal, no era una apelación de un dictamen de comisión médica central. Ante esto, ya el dictamen del fiscal, otra vez los fiscales acá haciendo el trabajo de abajo, ahí está el doctor Patricio Torti que nos va a decir bien, bueno, acá el fiscal dijo, por Pedraza, esto es un amparo normal, así que vuelve a Mendoza y el amparo tramita en la Cámara de Mendoza. Y la Cámara de Mendoza, por suerte, no planteó ningún conflicto de competencia, ni conflicto negativo de competencia, y la Cámara de Mendoza se abocó. Y justamente, es interesante, y se los voy a leer cortito, lo que dice la Cámara cuando dice, ¿por qué me aboco? Dice, primero por una cuestión procesal, porque en realidad el hecho de ANSES, que es de negarle el beneficio de la invalidez, tiene efectos en la provincia, y el actor tiene domicilio en la provincia, así que ya por lo procesal lo voy a hacer. Pero por otro lado dice, no tendría sentido sino la justicia federal con asiento en las provincias cuando se está demandando un organismo nacional como la ANSES. Si cada vez que voy a demandar a la ANSES o a la comisión médica, no importa porque es la SSRT, si voy a tener que ir cada vez que apelo contra el Estado Nacional a Buenos Aires, ¿para qué está la justicia federal? ¿Para qué está? Ellos dicen, por la inmediatez. La inmediatez del magistrado con respecto al actor es esencial al proceso. Otra vez habla, como hizo la Corte en Pedraza, de el acceso a la justicia, y otra vez habla de esta cuestión de esta relación íntima entre la vulnerabilidad y el acceso a la justicia. Así que interesante también verlo desde ese punto de vista y no netamente lo procesal. Eso ha pasado en la esfera judicial. Y en lo administrativo, bueno, seguimos más centralistas, me parece a mi gusto. Tenemos UDAI, sí tenemos UDAI, no vamos a decir que no, pero todavía quedan algunas cosas por llamar la atención. ANSES atiende en Buenos Aires, si es que atiende, y así todo, sentencias judiciales es un ejemplo. Sé que hubo ahora una intención fuerte, estén atentos ustedes en sus jurisdicciones, de devolver a las provincias la liquidación de sentencias judiciales, por lo menos cuando se trata del alta a un beneficio. Claro, porque el alta de beneficio que no te lo dio la UDAI, lo apelaste, y después puede tranquilamente la misma UDAI volver sobre sus pasos y liquidarlo. Hubo una prueba piloto que no funcionó, pero se dice que no fue definitivo el no, sino que se va a volver a implantar. Mientras tanto, sentencias judiciales sigue siendo algo en lo que hay más centralismo que federalismo. Dentro de esto, la movilidad post sentencia, las docentes que cobran y las congelan, y uno tiene que acompañar de por vida, pobrecitas, los sueldos actualizados, no tiene sentido que lo liquide sentencias judiciales, es agarrar una calculadora y multiplicar por 82 dividido 100, eso lo puede hacer cualquier computista de UDAI, y todo cambio de beneficio que venga después de que se pagó ese beneficio por sentencia. Un tope mal aplicado o algo que hizo mal sentencias tiene que volver a sentencias, cuando tranquilamente podría arreglarse en la UDAI. Algo bueno son las mesas de cómputos. En la administración anterior se pusieron mesas de cómputos, con lo cual ya no es Buenos Aires contra las provincias, sino dentro de la misma provincia tenías la barbaridad de tener una mesa de cómputos en una ciudad,
que podía estar a 100, o como en Mendoza, a 240 kilómetros de donde el hecho se había producido. Bueno, las mesas de cómputos están volviendo a las UDAI, con lo cual la persona tanto citada como para poder ejercer algún tipo de instancia de su causa administrativa, va a poder hacerlo en la UDAI donde lo inició, que es lo más lógico del mundo, es lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos, pero no era lo que estaba pasando. Sigue quedando también pendiente el tema de trámites complejos y leyes especiales. Por una cuestión de especialización se justifica de que los investigadores, luz y fuerza, universitarios, petroleros en Buenos Aires, repito, petroleros en Buenos Aires, tengan que ser resueltos por esta oficina tan maravillosa, leyes especiales, que es parecido a lo que pasaba con la Cámara Federal de la Seguridad Social. No solamente está lejos, sino que no funciona, es lenta, y hasta donde sé les van cambiando el domicilio, así que los expedientes se pierden en el medio. Una barbaridad absoluta, porque aparte, donde hay provincias donde no funciona cómputos para estos temas, bueno, que se derive a Buenos Aires, pero hay provincias donde sí funcionaba, y muy bien, la liquidación de universitarios, la liquidación de investigadores. Es más, los trámites viajan ya verificados y dictaminados a Buenos Aires, por la UDAI digo. Ya son, entonces decís, en realidad la parte más grande del procedimiento y la más suculenta se hizo cerca del beneficiario. ¿Por qué lo tenés que mandar para allá? Y por último, la suspensión de la suspensión de los beneficios de retiro transitorio por invalidez. Cuando se suspende, todos ya estamos interponiendo cautelares autónomas o cautelares autosatisfactivas cuando se permite. Una vez que sale la cautelar, se la notifica a la abogada, y la abogada dice, yo le avisé a Buenos Aires, y otra vez, pero si perfectamente la rehabilitación de un beneficio se puede realizar desde la UDAI, y otra vez esperando con una cautelar firme y consentida, porque inclusive la ANSES no lo apeló, tenés que esperar que algún organismo fantasmagórico por ahí haga el procedimiento que el juez ha ordenado. Así que estamos bien, pero vamos por más. Como decía José Luis, hay que hacer un balance, el balance es bueno, se han desarmado las mesas, y sobre todo en lo judicial se está reconociendo esta necesidad de darle inmediación al procedimiento por una cuestión básica de tratar de atender a la vulnerabilidad. Pero todavía falta, a mi gusto, sobre todo con el tema de los retiros por invalidez, creo que es uno de los sujetos y beneficios más vulnerables dentro de la seguridad social, y sin embargo los más castigados. Y en lo administrativo, sigamos batallando, no sé si somos nosotros los héroes o los pobres clientes que nos aguantan en nuestras hazañas, pero hay que seguir batallando, porque creo que en el fondo todos están de acuerdo en que esto es un trastorno y es un perjuicio muy grave a los derechos que están involucrados. Me quedo ahí. Muchas gracias, Marcela. Sí, después vamos a abrir un espacio de preguntas, una clara, sintética descripción de la realidad que compartimos, y los desafíos también. Ahora vamos a pasar a la doctora Claudia Zorowski. Es abogada, graduada en la Universidad de Belgrano, diplomada en Previsión Social por la UBA, ejerce la profesión en forma independiente desde 1997, participa activamente de la vida institucional de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, la ABA, en la que actualmente es integrante de la Comisión de Vigilancia por el periodo 2021-2023. Fue presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la ABA por el periodo 2017-2019, donde integró su mesa directiva desde 2009 y de la que es miembro permanente desde el año 2004, donde desarrolla una intensa actividad en defensa del ejercicio profesional que nos consta. También es miembro de la Comisión de Defensa del Abogado del Colegio Público de Abogados de Capital Federal desde el año 2019. Organizadora, directora, coordinadora, moderadora, docente y expositora en diversos cursos de capacitación, actualización y posgrado, congresos y jornadas de la especialidad previsional. Autora de artículos de doctrina en la especialidad, publicado en la Revista de Jubilaciones y Pensiones y en La Ley, y coautora del capítulo República Argentina del libro Historia de la Seguridad Social en América Latina, sello editorial de la Universidad de Medellín, Colombia. Su ponencia, Tiempos Nuevos, Problemas Viejos. Bienvenida, Claudia. Hola, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, es un placer para mí estar compartiendo con amigos de todo el país. La verdad que es súper agradable y no veo la hora de que podamos hacerlo personalmente, con excursiones, cenas, abrazos. Que vuelva pronto todo eso, por el amor de Dios, si no, casi que nada de todo esto tiene sentido. Mira lo que te digo.
Bueno, agradecerles muy especialmente a Erika y a Laura por la convocatoria, que me honra, me enorgullece y que, bueno, que me sorprendió para bien, y por supuesto, para participar de esta actividad de tan prestigiosa institución, y que entonces por eso tanto también me halaga. Bueno, como comentaba Laura, mi presentación decidimos llamarla Tiempos nuevos, problemas viejos, porque la consigna con la que me convocaron fue la de, bueno, contar un poco en el fuero especializado de la seguridad social, hacer, digamos, una caracterización anterior a los tiempos de pandemia, y por esto creo que nos estaríamos refiriendo a la feria extraordinaria que rigió entre mediados de marzo y fines de julio, y el después, digamos, saber de qué manera yo caracterizaría cada uno de estos tiempos, en función, digamos, de la experiencia práctica, ¿no? Del funcionamiento del Fuero Especializado Federal de la Seguridad Social en concreto. Y bueno, y pensando un poquito, tomando algunas notas para hacer esta caracterización, una de las primeras conclusiones a las que llegué es que estamos prácticamente igual en el antes y en el después de la pandemia, con algunas modificaciones que ya señalaremos. Así que bueno, cuando me refiero al tiempo anterior a la pandemia, también me voy a referir al mismo tiempo, al tiempo posterior, porque las problemáticas son coincidentes. Y hablando de problemáticas, le quiero dedicar esta presentación a quienes están seguros de que Dios atiende en Buenos Aires y que eso sería algo bueno para los porteños. Vamos a ver si esto es tan así, y si para el final de esta presentación me tienen tanta envidia por poder tomarme un colectivo para ir hasta el Sina 250 o Paseo Colón 329. Vamos a ver. Bueno, entonces yo había dicho que quería caracterizar un poco los problemas que tenemos en el Fuero de la Seguridad Social, y que son tanto anteriores como posteriores a los tiempos de la feria extraordinaria. El primer grave problema que tenemos es el tema de la justicia oportuna. Seguimos teniendo y venimos de grandes, importantes demoras en la tramitación de los beneficios. Proveer peticiones sencillas demora varias semanas y hasta 3 meses. Un pedido de acompaña copias digitales pase a resolver 3 meses. Dictar sentencia interlocutoria en ejecución de sentencia, es decir, la resolución que aprueba o rechaza la liquidación, hasta 10 meses. Una vez que uno tiene la resolución que aprueba la liquidación y que eventualmente declara las inconstitucionalidades y está firme, uno dice, listo, lo siguiente es cobrar. Bueno, entre el firme de la aprobación de la liquidación y la acreditación de las sumas transferidas en la cuenta de seguridad social del beneficiario, no sé cómo, pero pueden pasar 10 meses, 12 meses tranquilamente, bueno, por las razones, en virtud de los pasos procesales que todos conocemos. En segunda instancia, el panorama no es mucho mejor. El dictado de sentencia de conocimiento o de ejecución está demorando más de 1 año. El caso de Sala 3 es épico, es inverosímil. Están dictando sentencia de conocimiento de expedientes iniciados en 2014, 2015, 2016, o sea, esa gente todavía no tiene sentencia firme. Para sustanciar y resolver los recursos extraordinarios están demorando hasta 1 año, o sea que meten esos papeles, ANSES mete esos papeles impresentables que en la mayoría de los casos no tienen nada que ver con las constancias del expediente, y se ligan 1 año de tramitación y de licuación del crédito. E incluso algo tan, digamos, pasitos procesales tan inocentes como una devolución digital del expediente a primera instancia, también están tardando varios meses. Así que el primer problema que identificamos y que persiste, las demoras. Segundo problema, heterogeneidad de criterios para resolver los temas de fondo, tanto en primera como en segunda instancia. Y nosotros
no es que tenemos 3 juzgados y entonces 3 posibilidades de criterio, tenemos 10 juzgados. 10 juzgados y 3 salas. Entonces, esta heterogeneidad hace que, si uno a su vez la refleja en los distintos puntos o aspectos que hacen a la reclamación judicial, es decir, a las distintas pretensiones, si las empezamos a combinar, tenemos prácticamente un bingo. Como ejemplo, tenemos por ejemplo lo del ajuste de la PBU posterior a marzo del 2009, los que dicen que sí, los que dicen que no, y los que dicen que sí, tanto de la PBU anterior como posterior, cuál es el índice para actualizar la prestación y en función del cual hacer el ejercicio de acreditación de la confiscatoría superior al 15%, ¿no? Eso por citar un ejemplo. Ni que hablar respecto de la movilidad de marzo de 2018 y ni que recontra hablar de la movilidad del 2020. Así que bueno, por regla general podemos decir que todos los aspectos, todos los temas que tienen criterio de corte son los temperamentos judiciales de cámara y de primera instancia son predecibles, y en donde no hay fallo de corte es una lotería, un bingo, digamos, es ir completando las fichitas del tablero en función del sorteo de juzgado y sala. Así que entonces tenemos este segundo problema, heterogeneidad de criterios que persiste. Otro problemita, insuficiencia de las normas procesales, insuficiencia del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para dar respuesta en etapa de ejecución. En este momento tenemos 10 juzgados igual 10 procedimientos. Y verdad que no es por un ánimo absolutista o antirreglamentario de los juzgados que hacen la suya. Las normas se presentan como insuficientes y entonces los magistrados y sus secretarios y demás empleados y funcionarios hacen de buena fe las mejores interpretaciones y van rellenando. Pero bueno, en los hechos se traduce que uno está lidiando con 10 juzgados y entonces tiene en cada uno de los juzgados distintos pasos procesales hasta llegar a la percepción por el beneficiario de las sumas aprobadas, distintos criterios de admisión de las apelaciones, del momento procesal de la fundamentación del recurso, del momento procesal de la elevación a cámara, e incluso hay distintas oportunidades procesales para pronunciarse, digamos, para despachar respecto de ciertas cuestiones. PBU y Villanustre, en varios juzgados se plantea como una cuestión de previo a el análisis sobre la aprobación y rechazo de la ejecución. Y hay que estar súper atentos, porque muchas veces se lo saca como providencia simple. Dice, no, observo de esta liquidación que no me gusta porque para mí que no hay que actualizar la PBU porque es un beneficio posterior a marzo del 2009, así que deberá practicar nuevos cálculos de conformidad. Sin el notifíquese. O sea que eso se notifica por Ministerio de la Ley y hay que estar pero súper recontratentos. Así que bueno, de estas cosas, de estas cuestiones de tener que estar pendientes de procedimientos que uno va conociendo solamente a consecuencia de la sumatoria de experiencias, bueno, esto es permanente. Y cuarto problema que me gustaría señalar, que teníamos antes de la pandemia y que lo seguimos teniendo ahora, y es que tenemos demasiados jueces subrogantes. De 10 juzgados de primera instancia tenemos 6 vacancias, el 60%, y en segunda instancia tenemos una vacancia en sala 2 y una vacancia en sala 3. La sala 1 está completa. Y entonces el problema que se presenta es el que ya todos intuimos y conocemos y que podemos expresar jurídicamente por el hecho de que, bueno, algunos de los jueces que subrogan o están concursando o concursarán en el futuro. Y entonces nos encontramos con que quienes los van a examinar, ternar, seleccionar, designar y oportunamente ser empleadores de ese magistrado, es justamente una de las partes del proceso, el Estado Nacional. Y esto
por supuesto y por el amor de Dios, dejando a salvo la probidad, buena fe, bonomía y honorabilidad de todos y cada uno de los magistrados actualmente en ejercicio. No es personal lo que estoy planteando, es institucional. Justamente porque las instituciones lo que tienen que preservar en el nombre del principio republicano de independencia del Poder Judicial es no solo el ánimo independiente de los jueces, sino también la apariencia de independencia. Y para esto se provee de normas e instituciones que generen mecanismos para que esta independencia y esta apariencia de independencia sucedan. Pero bueno, para que esto suceda hay que cumplir con esas normas en tiempo y forma y no permitir que se perpetúen estas situaciones. Y también teniendo en cuenta que, bueno, que el ánimo de quienes tienen que decidir está doblemente sensibilizado, por una parte porque tienen que resolver respecto del reconocimiento de derechos de carácter alimentario de grupos considerados vulnerables. Pero por otro lado tienen la presión de saber que con sus decisiones están incidiendo en el erario público y en políticas públicas decididas por la administración legalmente y constitucionalmente elegidas. Así que bueno, es una problemática muy compleja que estaba antes y que sigue estando ahora. El tema de las vacancias y de la persistencia de las subrogancias en el tiempo. Así que bueno, quería identificar esos 4 puntos como problemas anteriores y posteriores a la feria extraordinaria. Y ahora le podemos dedicar, como vengo bien de tiempo, unos minutitos al durante, ¿no? A qué pasó en el Fuero de la Seguridad Social en Buenos Aires con la feria extraordinaria y con las acordadas de la Corte, que primero recontracerraron el ámbito de actuación jurisdiccional y después de a poquito lo fueron abriendo respecto de los puntos en los que los jueces debían pronunciarse y seguir adelante con la actividad judicial, y después también recuerden que se fue delegando en las jurisdicciones locales y en función de cómo venían las fases de la pandemia, de acuerdo a los datos aportados por las jurisdicciones locales, bueno, se delegaba en las cámaras locales y en los fueros especializados la posibilidad de ampliar y habilitar nuevas competencias. Y entonces el Fuero de la Seguridad Social, como también seguramente lo hicieron otros fueros, expresaron estas coordenadas mediante el dictado de resoluciones, ¿no? Como tiene que ser. Y entonces la Cámara Federal dictó una serie de resoluciones con distintos objetivos, ¿no? Designar jueces de feria, ordenar la transición de las presentaciones y actuaciones en papel hasta el expediente totalmente digital, fijando pautas para los escritos y demás piezas procesales, y también se dictaban para ir ampliando paulatinamente las cuestiones que podían ser objeto de tratamiento y resolución. En este punto, lo que se observó fue que los grupos de casos en los que por delegación de la Corte la Cámara fue ampliando los temas en los que podía continuar conociendo y resolviendo, estos casos fueron muy restrictivos, y a su vez la interpretación por parte de los jueces de esas pautas de habilitación fue también muy estricta. Entonces esto se tradujo en los hechos en que desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 2 de agosto, el Fuero de la Seguridad Social, desde la perspectiva de los justiciables, estuvo prácticamente paralizada. La ciudad de Buenos Aires en fase 1 todo el tiempo, esto también hay que decirlo. Y yo sé que estoy siendo seguramente injusta con esto que estoy denunciando, por eso quiero subrayar la aclaración de que esto lo digo desde la perspectiva de los justiciables. También he concurrido a charlas en las que honorabilísimos miembros del Poder Judicial de la Nación, del Fuero de la Seguridad Social, nos han compartido estadísticas, cantidad de presentaciones, cantidades de despachos emitidos, y los números son
eran brutales, era un montón el trabajo que se hacía puertas adentro, y estoy segura de que esto era así, pero la verdad es que no lucía. O sea, uno como abogado, con su volumen de casos X, veía qué se movía y qué no se movía, y la verdad que el sentimiento, la sensación era de que no se movía nada de nada. Así que bueno, dejo compartida esta percepción, esta experiencia, dejando a salvo que seguramente durante la feria extraordinaria los magistrados, funcionarios y empleados han trabajado y mucho. Realmente también creo que esto es así. Bueno, había preparado un relevamiento de las distintas resoluciones, digamos, para ejemplificar en qué puntos iban extendiendo, pero etapa superada. Y no vale la pena aburrirlos con eso. Y con respecto al después de la feria, que les dije al principio de mi presentación, que el después y los problemas que planteé son iguales que el antes, bueno, tenemos sí una gran diferencia, que es la digitalización del expediente y el trabajo remoto por parte del Poder Judicial. Esta sí es una diferencia muy importante. Y bueno, ¿y cómo queda el escenario con esta digitalización? Bueno, hasta donde tengo conocimiento y nos han venido compartiendo en los distintos testimonios oficiales y extraoficiales, bueno, la justicia quedó abrumada. Esto nos lo va a poder confirmar Patricio dentro de un ratito, a ver si esto es así. La justicia abrumada con la gran cantidad de escritos que se presentan a cualquier hora. Nosotros vivimos con naturalidad laburar a cualquier hora y presentar escritos a cualquier hora. ¿Qué abogado previsionalista no laburó un domingo 6 horas seguidas porque en la semana lo vuelve loco y entonces se puede laburar en paz un domingo a la tarde? ¿Sí o no? Bueno, para nosotros es normal. Pero también pongámonos en el caso de que uno tiene un WhatsApp que por ahí lo usa para laburar y un cliente nos manda un mensaje un jueves a las 10 de la noche: hola doctora, ¿cómo anda lo mío? ¿Uno no tiene ganas de asesinar a esa persona? Bueno, entonces lo tomo como ejemplo también de cómo se debe sentir el trabajador judicial cuando pum, 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 le entran escritos todo el tiempo a cualquier hora. Y también nos comentaban, por ejemplo, de casos de escritos presentados al día tal y a los 3 días el pedido de pronto despacho. No se puede vivir así. Así que bueno, la justicia me parece que hasta que le enganche la vuelta, la está pasando no demasiado genial con la cuestión de la digitalización y el trabajo remoto. Y para los abogados sí, una buena. La verdad que estoy contenta, estoy conforme con los colegas con los que hablamos. Se facilitó muchísimo la gestión de las causas judiciales. Antes, para presentar un escrito había que hacer el escrito, imprimirlo, firmarlo, preparar, digamos, ponerlo en la recorrida, preparar la recorrida, ir y presentarlo. Cuando volvía el escrito, cargar la novedad en el sistema de seguimiento que tuviéramos y guardar el escrito en nuestra carpeta de judiciales, ¿no? Y además gastar en hojas, en tóner, en viáticos y en cafecitos, en el o los cafecitos. Ahora se puede hacer el escrito, presentarlo y registrarlo en un solo tiro mental, lo cual es buenísimo porque si no, o sea, es muy desgastante la labor del abogado que lleva un cierto volumen de temas y entonces entro un caso, salgo, entro, salgo. Esto de poder hacer todo de un único tiro para quienes tienen el trabajo organizado de esa manera realmente produce una muy importante ganancia de energía y tiempo, bueno, y el ahorro en papel, tóner y viáticos, bueno, y el cafecito, en eso, justo en el cafecito no vamos a ahorrar. Después, bueno, por último, el tema del reemplazo de las consultas en mesa de entradas,
por los mails para hacer consultas y solicitar turnos, los de la acordada 14, y bueno, y en eso hay de todo, como toda la vida hubo de todo cuando uno se presentó para atención de consultas en la mesa de entrada del tribunal que corresponda. Siempre en algunos nos atendieron genial y en otros nos atendieron espantosamente. Y bueno, acá registramos, qué sé yo, consultas por mail que demoran una eternidad en responder, otros que responden inmediatamente, pero que ¿para qué respondieron? Porque la respuesta es un chorizo copiado y pegado que no da, que no evacúa en concreto la consulta, sino que es la relación de una serie de circunstancias que se encuentra atravesando la justicia de la seguridad social. Entonces la verdad que para que me respondan eso... Y después sí, también hay tribunales que responden pronto y en función de la consulta concreta del caso, y que es un montón que respondan sobre la consulta concreta del caso. A veces pueden, digamos, ocuparse del caso y a veces dicen, bueno, nos ocuparemos a la brevedad o en algún momento, porque esa también es la realidad del juzgado. Así que bueno, en suma, como dice el título de esta presentación, tiempos nuevos, problemas viejos. Estoy segura de que la culpa no la tienen las personas, digamos, los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, del Fuero de la Seguridad Social. Yo creo más bien que lo que nos pasa es que venimos arrastrando desde hace décadas un tema de mala calidad institucional, ¿no? Y esto lo observamos en el Poder Judicial y en tantísimas otras instituciones. Y entonces creo que lo que tenemos que hacer es dejar de naturalizarlo, tenemos que apuntarle a la calidad institucional y solucionar eso. En lo que a nosotros respecta, bueno, desde nuestra labor individual y también creo yo mediante la participación activa en las instituciones de la abogacía. Así que bueno, ustedes dirán si es que realmente Dios atiende en Buenos Aires y el centralismo es tan maravilloso como pensaban, y si los porteños somos tan aventajados. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Claudia. Sí, la verdad que me quedé pensando realmente, algunos beneficios tiene. Hiciste una descripción de tu realidad, de la realidad que tiene Cava, que en algunas cosas nosotros la hemos superado, en otras no. Así que bueno, compartimos algunos problemas y otros no, y a veces es cierto que pensamos que allá podemos resolver todo mucho más rápido, y bueno, vos decís que no. Bueno, ahora vamos a pasar al doctor Patricio. Lo que está bueno es que compensamos los sufriditos que somos laburando con los festivos que somos cuando nos juntamos. Ese es, compensa, la verdad compensa. Es cierto, es muy cierto. Bueno, y pasamos al último panel, nos acompaña el doctor Patricio Torti Cerchetti, secretario de la Fiscalía Federal de la Seguridad Social número 1, es especialista en Derecho Judicial, diplomado en Seguridad Social, diplomado en Procedimiento Administrativo, profesor adjunto de las materias Derecho de la Seguridad Social y Derecho Constitucional 1 y 2, y es director de la revista Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la editorial R-Use. Bienvenido, Patricio. Muy bien. Bueno, ante todo, nobleza obliga, mis saludos y agradecimiento al Centro de Estudios y Debate de la Seguridad Social y a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario por esta iniciativa, por la organización, por el panel que me ha tocado, la verdad que muy, muy contento. Con algunos tengo más trato frecuente, con otros no tanto, pero la verdad que muy contento con el panel que me ha tocado, por la particularidad del tema que voy a desarrollar. Algunas cosas ya fueron dichas, no sé si voy a hacer una repetición, pero sí haré, como hacemos muchas veces en la Fiscalía, alguna remisión a algo que ya haya sido mencionado por alguna de las colegas preopinantes. Así que estén atentos los que formaron parte del panel, que seguramente alguna devolución les haga en base a lo que estuvieron exponiendo recién, la verdad que muy, muy, muy interesante. Sin más preámbulo, voy a empezar entonces a desarrollar un poco
el tema que en parte me han asignado y en parte he tratado de limitar cuál sería el enfoque para darle a este tema en base a esta realidad, ¿no? La vinculación entre el término épica, la vinculación entre derecho de la seguridad social, la vinculación entre el derecho previsional, y después de haber escuchado el análisis que hizo Claudia del fuero especializado, la realidad que también se vive a nivel federal en base a lo que dijo la doctora Micames, Marcela muy bien en su exposición, y también en algún momento haremos alguna referencia a lo que dijo el doctor Báez al comienzo del panel de hoy. La realidad es que, si bien muchas problemáticas ya existían, si bien muchas de las problemáticas mencionadas ya existían, lo cierto es que el COVID y la pandemia vino a sacudir un poco el escenario en el cual nos encontramos, vino a modificar el tablero y cuáles son los roles y los movimientos que se puedan llevar a cabo en ese contexto. Iba a ser una presentación originalmente haciendo referencia un poco a cómo llegamos a esta situación actual. No me voy a detener mucho en el tema, porque en definitiva recién Claudia lo explicó muy bien acerca de, bueno, cómo ya en marzo del año pasado nos encontramos con esta situación de pandemia, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el famoso ASPO, que nos obligó a quedarnos puertas adentro. Eso implicó a nivel justicia la declaración de la feria extraordinaria, el cierre absoluto de tribunales, y en paralelo, y esto no es un dato menor, ocurrió lo mismo en materia de las oficinas administrativas de ANSES, con lo cual eso también provocó una gran problemática. En lo que fue esa transición desde esa feria extraordinaria hasta la reapertura con cierta normalidad, por decirlo de alguna forma, en la normalidad en la que estamos ahora, uno ha podido observar ciertas cosas. Algunas de ellas bien remarcaba Claudia desde la perspectiva del letrado, que normalmente, como se suele decir, ¿no?, patea tribunales, y que va a las oficinas de ANSES, y que uno lo ve en los pasillos de Marcelo T. 1840, para los que son más entendidos y están manejando un poco la jerga de lo que es la primera instancia de la seguridad social, de este fuero especializado. Y en ese contexto, la realidad es que yo también voy a poner un aporte específico desde lo que ha sido la necesidad de implementar un sistema informático que, por ejemplo, el Ministerio Público hasta ese entonces, en lo que hace al fuero no penal, no tenía. A partir de esta necesidad se desarrolló el famoso SINOPE, Sistema No Penal, que permite hoy por hoy digitalizar y subir digitalizados al Lexien. Hay una vinculación con el sistema Lexien, los dictámenes fiscales, algo que antes no estaba disponible. O sea, si no estaba en el formato papel, uno por el Lexien no podía observarlo. Esto también hay que reconocerlo como un avance. Pero lo cierto es que en esta transición, entonces, que les estaba manifestando, y que también había mencionado Claudia en su momento, desde este lado por ahí, ¿sí?, se empezó a observar diversas dificultades. Una de las primeras dificultades notorias fue ese paso, esa transición entre lo que era el expediente papel, clásico expediente papel, con lo voluminoso que era, y en muchos casos expedientes que por ahí parecía que estaban para ser archivados, pero después por algún motivo tenían que ser reflotados. Esa transición a un expediente digital. Hoy por hoy, todo lo iniciado tiene que ser exclusivamente en expediente digital. Una notable, por decirlo de alguna manera, carencia de lo que son en recursos técnicos. O sea, la justicia no estaba preparada para implementar un sistema de digitalización y trabajo digital no presencial al nivel que lo tuvo que empezar a implementar, o por lo menos en ese corto plazo. También un sistema de gestión informática bastante deficiente o cuestionable, en el sentido de las dificultades que todos aquellos que operan con el conocido Lexien habrán notado. Se cae, se traba, tiene un montón de problemas que han
han ido ocurriendo en el último tiempo, y a eso hay que sumarle, por ahí lo específicamente del agente judicial, o en el caso de la Fiscalía, de los agentes de la Fiscalía, vinculado con el trabajo remoto. Eso también implicó la necesidad de adquirir las famosas VPN para poder acceder cada uno desde su domicilio de manera adecuada al sistema, y también, como mencionaba muy bien ahí Claudia, esta situación donde la jornada de trabajo, por lo menos la jornada de trabajo que uno conocía judicialmente hablando, quedó totalmente desvirtuada. Lo mismo, de alguna forma, se vieron desorganizados y desvirtuados todo lo que tiene que ver con los horarios de descanso, ¿sí? Tema aparte, hablar acerca del teletrabajo y su regulación y cómo debería ser, no importa. Pero más allá de eso, a esta gran problemática bastante concreta, por ahí no tan visualizada, pero sí concreta, hay que sumarle otra perspectiva que también es muy común, no necesariamente de esta época, es un común denominador, que tiene que ver con la realidad de la sociedad, donde la sociedad obviamente exige y requiere, justamente, es una realidad, que se brinde un sistema y un servicio de justicia de manera equitativa, imparcial, rápida, menos burocrática, transparente. Y en este contexto la realidad es que no fue nada sencillo poder avanzar en ese sentido. Si a eso le sumamos, ¿no?, esa falta de confianza en la justicia que muchas veces uno ha escuchado, la lentitud también propia de la justicia, es como que parecería que la sociedad tiene esta idea, o una sensación, también lo podemos llamar así, de una desprotección, de una inseguridad. Y si a esta circunstancia, ¿no?, como un parámetro, como un escenario en el cual nos encontramos, le sumamos que la propia administración, ¿no?, la propia ANSES, se vio, por los motivos que sea y en determinadas circunstancias, y por el tiempo que haya durado, se vio obligada a cerrar sus oficinas para lo que era atención presencial, y luego, y de forma paulatina, fue implementando un sistema de atención virtual que no es del todo completo, obviamente nos encontramos específicamente en el Foro de la Seguridad Social con una situación, como bien dijeron quienes se expusieron con anterioridad, un foro totalmente colapsado. Y un foro colapsado no solo y acá hago una mención complementando lo que ya se explicó del tema, un foro que está colapsado no por el solo hecho de que estuviera colapsado, si se quiere, desde lo netamente previsional en materia de prestaciones y en materia de reajustes previsionales, sino que el foro también entró en colapso y empezamos a recibir un montón de presentaciones sobre temáticas que antes no había motivo para que fueran iniciadas, para que fueran presentadas o fueran reclamadas, o bien temáticas que fueron novedosas, es decir, un montón de planteos vinculados con no tengo un turno para que me atiendan, un montón de planteos vinculados con no puedo acceder a mi AUH o no me permiten acceder al IFE, es decir, todo un montón de planteos que antes no formaban parte de la realidad propia del Foro de la Seguridad Social. Este periodo de pandemia que nos ha tocado vivir obligó entonces a que el sistema judicial y el servicio de justicia tenga que salir a responder frente a estos planteos. Entonces, en ese contexto, en ese escenario que se inició muy turbulento y que parecería que con el tiempo va mejorando, va acomodándose, la pregunta sería avanzar acerca de qué significa el acceso a la justicia, cómo opera el derecho de acceso a la justicia en el Foro de la Seguridad Social, y cuáles han sido un poco las respuestas frente a las diversas problemáticas que se han ido presentando. Si uno piensa en qué es el acceso a la justicia, bueno, la realidad es que uno puede tener un montón de definiciones o ideas o conceptos o significados, pueden ser muy variados, pero todos vamos a coincidir que se trata de un derecho que tenemos todos en la medida que somos habitantes de la nación. Es decir, el acceso a la justicia es, en resumidas cuentas, un derecho. ¿Qué característica tiene este derecho? En primer lugar, que es un derecho que le podemos endilgar jerarquía constitucional. Es decir, si uno analiza el texto de la Constitución, la idea, la conceptualización del acceso a la justicia la encontramos en todo el texto de la Constitución. La Constitución nos habla en su preámbulo de afianzar la justicia.
La Constitución en el artículo 14 habla del derecho a peticionar ante las autoridades. En el 18 habla de las garantías propias del debido proceso. Si queremos incluir acá también las garantías específicas en el artículo 43. Una noción amplia entonces de lo que es este acceso a la justicia implica una disponibilidad efectiva ¿de qué? De canales para proteger, ¿sí?, los derechos y de esa manera obtener la resolución de conflictos, siempre con esta premisa que tiene que ser de manera oportuna y conforme el ordenamiento jurídico. ¿Bien? Entonces, ¿esto qué implica? Que el sistema legal, como nosotros lo conocemos, como nosotros lo entendemos, debe ser accesible a todos en condiciones de igualdad y debe garantizarse entonces este acceso a la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este acceso a la justicia? Porque es el camino, el paso inicial para poder concretar efectivamente, ¿sí?, el ejercicio de los derechos. Entonces, desde esta perspectiva, y así como lo estamos explicando, el acceso a la justicia es una suerte de garante. ¿Garante de qué? Garante de otros derechos. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que implica es lo que representa es la posibilidad de reclamar el efectivo cumplimiento de los derechos. El acceso, entonces, a la justicia es, además de lo que se está viendo ahora, que se está desarrollando, es a su vez un valor. Y es un valor que debe superar aquellas formalidades procesales y a las propias instituciones. Acá hago una mención un poco a lo que se venía mencionando en las exposiciones anteriores, ¿no?, donde parecería que todos estamos constantemente pregonando, exigiendo y demandando en relación a la existencia de un código de seguridad social. Es decir, la dispersión de normas, la utilización de un código procesal que podemos denominar residual, porque en definitiva no es un código procesal específico o que contemple las particularidades del procedimiento y del proceso que hacen a la seguridad social, y en específico, en lo que hace esta charla, a lo previsional. No se contempla esa situación. Entonces, ¿es necesario un código? Sí. ¿Es necesario un código que haga referencia también al procedimiento y al proceso? Sí, también. Entonces, desde esa perspectiva, parecería que el acceso a la justicia supera esta realidad, supera las cuestiones vinculadas con algunas normas de fondo, con algunas normas procesales. Es decir, el acceso a la justicia es mucho más amplio que la noción de jurisdicción. ¿Por qué? Porque en lo que refiere al acceso a la justicia quedan incorporados instituciones, principios procesales, garantías jurídicas, también, y esto vinculado un poco con algunos temas que fueron tratados en la jornada de ayer, también están involucradas directrices político-sociales por las cuales el Estado tiene que ofrecer y realizar una tutela de los derechos dentro de, obviamente, las mejores condiciones posibles de acceso económico y cultural. Es decir, lo que se busca, o a lo que debería apuntarse, obviamente en el marco de lo que es el acceso a la justicia, es que esta tutela sea una tutela práctica, sea una tutela que en la práctica se concrete, que no sea exclusivamente una mera retórica. ¿Bien? Si uno quiere profundizar un poco acerca de lo que es esta noción, este significado del acceso a la justicia, uno debería centrarlo en tres temas esenciales, tres cuestiones fundamentales. La primera, que es la más sencilla de identificar, es el acceso propiamente dicho, es decir, la posibilidad que tiene el individuo, ¿sí?, de acceder al sistema judicial. ¿Bien? Ahora, esta primera noción se complementa con un segundo paso, y ese segundo paso está vinculado con el buen servicio de justicia. Es decir, no nos tenemos que conformar, y no corresponde conformarse con el derecho solo a poder acceder a la justicia, ¿sí?, sino que a su vez comprende la posibilidad de obtener por parte de esa justicia un pronunciamiento justo y en tiempo razonable, ¿no? Que esto de alguna forma
remite a los temas que ya fueron tratados en el panel de hoy, ¿no? En el caso, como había dicho Marcela, sobre todo vinculado con los retiros transitorios por invalidez, como también señalaba bien recién Claudia al hablar del tiempo razonable, es decir, todas estas cuestiones implican no solo poder acceder, sino que a su vez, cuando se acceda, se tiene que obtener una respuesta por parte del sistema judicial y tiene que ser en tiempo y forma. Esa idea de plazo razonable que nos da para debatir en otro momento. Y el tercer elemento, ¿no? La tercer pata de esta tríada, tiene que ver con el conocimiento por parte de los ciudadanos de cuáles son sus derechos y cuáles son los medios para poder ejercer esos derechos. Y acá es donde por ahí se pone más en evidencia esta obligación del Estado que tiene que promover este acceso a la justicia. Así como dato de color uno podría, en este sentido, mencionar a los CAJ, ¿sí? Los Centros de Acceso a la Justicia, dentro de la esfera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o bien, en el caso de la Procuración General de la Nación, las conocidas ATAJO, las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia. Si uno analiza esta idea, esta noción de lo que es el acceso a la justicia desde una perspectiva de derechos humanos, de derecho internacional, desde esta lógica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene elaborado allá por 2007 un informe que se lo habían encargado en esa oportunidad al doctor Víctor Abramovich, hoy por hoy procurador ante la Corte, quien en referencia a la exposición que había hecho Marcela sobre el caso de Rosa Jiménez y la inconstitucionalidad del 49 de la 24241, fue él quien elaboró justamente ese dictamen que da pie, digamos, a la resolución final de la Corte. El doctor Abramovich, en ese informe, basado fundamentalmente acerca de cuáles serían los temas prioritarios para el acceso a la justicia, Abramovich pone de resalto la obligación que tiene el Estado, no solo la típica obligación negativa, ¿no? ¿Cuál es la obligación negativa del Estado? No interferir, no molestar, no perjudicar, no afectar la posibilidad del acceso a la justicia. Es decir, el rol negativo del Estado desde esta perspectiva es el Estado no tiene que impedir que el individuo pueda acceder al servicio de justicia. Sino que complementando esta idea desde la óptica negativa, Abramovich establece una función fundamentalmente positiva, que es remover, ¿sí? Remover, ese es el término que utiliza, todos los obstáculos normativos, sociales, económicos o culturales que puedan impedir o que impliquen una limitación para la posibilidad de acceder a la justicia. Entonces, en este informe, Abramovich termina indicando cuatro cuestiones centrales respecto de la tutela, de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Esas cuatro cuestiones son, en base un poco a lo que ya les venía mencionando, primero, la obligación de remover todos estos obstáculos económicos, culturales, sociales, que de alguna forma permitan entonces garantizar el acceso a la justicia. Es decir, todo lo que sea una dificultad, un obstáculo para acceder a la justicia, el Estado lo tiene que remover. A su vez, el siguiente paso implica, y ya desde la óptica que, por lo menos en lo que estamos desarrollando ahora, y sobre todo, más allá de que obviamente sea una charla federal, pero uno lo va a encasillar puntualmente en el rol de ANSES, a su vez, el informe menciona y hace referencia al debido proceso en el marco de los procedimientos administrativos relativos a derechos sociales. Y acá por ahí uno podría hacer alguna mención o hacer alguna referencia acerca de cómo opera ese debido proceso en lo que hace al procedimiento administrativo, qué pasa con estas dificultades que han surgido a partir del cierre de las oficinas de ANSES, la dificultad también, por ejemplo, en materia de atención virtual, que es una atención virtual incompleta porque no contempla todos los casos,
la idea de implementar, como en el último tiempo hemos tratado de fortalecer desde la Fiscalía, el principio del informalismo a favor del administrado, es decir, bueno, o sea, permitamos a la persona que pueda acceder a la justicia, que se pueda debatir su petición, su pretensión. Después veremos si en definitiva le corresponde o no, pero negarle el acceso a la justicia por un mero formalismo me parece que no procede. El punto siguiente, disculpen que vaya un poquito rápido, pero me van a cortar en cualquier momento para el siguiente panel. El punto siguiente está vinculado con el debido proceso, ya desde la óptica de los procesos judiciales, ¿no? Es decir, cómo tiene que ser ese debido proceso, ese acceso a la justicia, ya en el marco del servicio propiamente de justicia. Y el último punto, para completar estas cuatro cuestiones centrales, se refiere a la tutela judicial efectiva de estos derechos sociales, individuales o colectivos. Eso para el informe es indistinto. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces con estas directrices que les acabo de mencionar a nivel internacional? ¿Cómo las podemos bajar o qué sucede en el ámbito del Foro Especializado de la Seguridad Social? Foro Especializado de la Seguridad Social, que es el que voy a un poquito a comentar porque es el área en el cual yo me desenvuelvo, sin perjuicio de lo cual seguramente alguno pueda trazar algún paralelismo con el resto de las jurisdicciones federales que seguramente deban tener las mismas o similares problemáticas. ¿Qué pasa con el derecho de la seguridad social y con esta justicia federal de la seguridad social? La seguridad social se erige como un instrumento del Estado. ¿De qué carácter? Un instrumento de carácter protector. ¿Qué es lo que protege? Necesidades sociales, individuales o colectivas, no hay distinción acá. Y estas estas necesidades sociales son producidas por determinadas contingencias. Es decir, lo que hace el derecho de la seguridad social como una parte del derecho en general, ampara a la persona como tal, a partir de su dignidad, y compromete a la sociedad en base a un pilar fundamental, un principio esencial que es el de la solidaridad, a los fines de cubrir esas necesidades producidas por estas contingencias a partir del otorgamiento de las correspondientes prestaciones. Esta tutela, entonces, que brinda el derecho de la seguridad social, es un derecho fundamental para toda persona. Es decir, este derecho de la seguridad social, que es de alguna forma, como tienen dicho varios autores, una expresión del derecho social, se inspira y tiene como punto de partida no la idea de igualdad de las personas, sino que el punto de partida del derecho de la seguridad social es la idea de nivelación de las desigualdades que existen entre esas personas. Es decir, la igualdad deja de ser el punto de partida del derecho para convertirse en la meta o el objetivo o la aspiración final de este ordenamiento jurídico. Entonces, si uno analiza la realidad de la sociedad a la luz de este derecho de la seguridad social, a la luz de este derecho social, lo primero que va a advertir es la existencia de individuos que se encuentran en una situación de mayor desventaja o de vulnerabilidad, que ahora vamos a desarrollar un poquito más en profundidad, vulnerabilidad o desventaja que puede tener lugar a partir de si sufre una discapacidad o enfermedad, en virtud de su situación de vejez, en virtud de una imposibilidad de subsistencia digna, etc. Entonces, justamente son estos sectores en situación de vulnerabilidad los que requieren, los que exigen, los que demandan una mayor protección por parte de la comunidad. Y es acá justamente donde el Estado y la justicia en particular, porque bueno, es el tema digamos, la perspectiva de la cual yo voy a opinar, es el Estado y la justicia la que deben implementar estrategias de acciones positivas que tienen que garantizar a estos sectores, a estos colectivos en situación de vulnerabilidad, el correcto ejercicio de sus derechos y, en lo que hace específicamente a esta exposición, la posibilidad del acceso a la justicia en aquellos casos en los que sus derechos no sean respetados. Voy acá a hacer una breve referencia a un texto desde hace varios años que sacó el doctor Herrero, ex camarista
del Foro de la Seguridad Social, en donde él recalcaba, ¿sí? Nosotros lo tenemos citados en varios de nuestros dictámenes, él recalcaba que la justicia de la seguridad social se encuentra inserta, inmersa en lo que él denomina, no exclusivamente él, porque había otros autores que ya lo habían mencionado, pero él lo incluye ahí, la jurisdicción protectora. Una jurisdicción protectora, jurisdicción de acompañamiento o proteccional, que se caracteriza por exigir tutelas procesales diferenciadas o preferentes respecto de lo que uno normalmente considera de derechos sensibles, ¿no? En el caso de la exposición de hoy, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con carácter alimentario, con la protección de la salud y demás. Y es acá, en esta jurisdicción protectoria característica del Foro de la Seguridad Social, donde se ve con mayor relevancia y mayor importancia el rol que tiene el juez de la Seguridad Social, que como director del proceso siempre va a tener que enmarcar, acomodar, encauzar su actividad dentro de esta idea de jurisdicción protectora, o como dice el doctor Carnota, jurisdicción tuitiva. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se debe pretender de esta jurisdicción especializada de la seguridad social? Activar una tutela que vamos a denominar reforzada, que está dirigida, como ya dijimos, a personas titulares de derecho que se caracterizan por ser un colectivo vulnerable, que se encuentran entonces en situaciones de desprotección o socialmente desfavorecidos. En este sentido, la Corte tiene muchos precedentes en donde ha establecido una tutela procesal reforzada cuando se trata de una pretensión previsional, justamente por tratarse, en última instancia, esta pretensión previsional de un contenido de carácter alimentario. ¿Bien? Y desde esa lógica, y justamente por tratarse de una prestación de carácter alimentario, la Corte es donde pone más énfasis en la protección y sobre todo en la celeridad. ¿Bien? Que acá los colegas que han participado del panel en algún momento hicieron referencia a esta idea de acceso a la justicia y celeridad. Entonces, esta jurisdicción protectora se va a proyectar sobre conflictos entre sujetos que se encuentran en situaciones muy especiales, muy particulares, que ponen en evidencia, que denotan su vulnerabilidad. ¿Bien? Entonces, vamos a ver ahora qué se entiende por vulnerabilidad, porque hasta ahora parecería que todos de alguna forma hacemos referencia a la existencia de una vulnerabilidad, a la existencia de colectivos en situación de vulnerabilidad, y nos faltaría un poco profundizar. ¿Qué se entiende por vulnerabilidad? ¿Cuáles son los sujetos que se encuentran en situación de vulnerabilidad? Y en ese sentido... Patricio, te voy a pedir que redondees. Ahora, justo con ese tema que creo que es la final, ya que si lo puedes redondear por el tiempo. Sí, 2 minutos, perfecto. Entonces, desde esta perspectiva y en lo que nos interesa a la situación de vulnerabilidad de estas personas, ¿qué es la vulnerabilidad? En resumidas cuentas, es una capacidad disminuida que tienen las personas para, ya sea anticipar o bien para hacer frente a determinados peligros o perjuicios, por los motivos que pudieran ser ocasionados, que pueden afectar a la vida de la persona, y bien que también puede dificultar el recuperarse de esa situación. Entonces, en el marco del derecho social y del derecho de la seguridad social, estas personas o sectores en situación de vulnerabilidad requieren una protección, una tutela específica. Para profundizar el tema, como no me da el tiempo, yo los invito a ustedes a que concurran al análisis y estudio de las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Ahí los artículos 3 y 4 específicamente nos dan un panorama acerca de cómo se consideran o cuál es la condición de las personas para poder hablar de vulnerabilidad vinculadas con determinadas situaciones, edad, género, salud mental, estado físico, circunstancias sociales, étnicas, culturales y demás. Esto en el artículo 3. Y ya en el artículo 4 se establece específicamente, entre otras,
no es una enumeración taxativa, sino más bien enunciativa, se establece cuáles son aquellas causales por las cuales uno puede interpretar esta situación de vulnerabilidad. Se las vincula con la edad, con la discapacidad, con la pertenencia a comunidades indígenas o minorías, el caso de las personas migrantes, las problemáticas vinculadas con el género, el colectivo LGTBIQ y más. Cabe señalar que lo que hace a estas reglas de Brasilia, voy muy rápido, sepan entender que me están apurando con el tiempo, estas reglas de Brasilia han sido adoptadas por la Corte Suprema en la acordada 5 del 2009 y también por la Procuración General de la Nación en una resolución 58 del 09. ¿Dónde vamos a encontrar entonces estas nociones acerca de la vulnerabilidad a nivel, si se quiere, jurisprudencial? Lo voy a mencionar solamente, no lo voy a proyectar en concreto. Sepan ustedes que algunos de los primeros precedentes donde la propia Corte habla de vulnerabilidad ya fueron mencionados, lo mencionó Marcela en su momento cuando habló de Pedraza y Constantino. Después también esta idea de vulnerabilidad fue reconocida en el caso de García María Isabel, en lo que refiere al impuesto a las ganancias. En el 2019, la Sala 2 de la Seguridad Social hizo referencia a la situación de vulnerabilidad para el caso de las pensiones no contributivas de la asociación REDI. Más recientemente, también vinculado con un fallo que ya hizo mención muy bien Marcela, el caso que sacó recientemente la Corte de Jiménez Rosa en materia de la inconstitucionalidad del artículo 49 de la 24241, y también han habido otros precedentes, para hacer una gentileza y de evolución, mencionar esta idea del federalismo, como bien marcaba la doctora Micames, en donde no solo tenemos que acentuar la vista en materia de noción de vulnerabilidad y acceso a la justicia a partir de los fallos de la Corte o del Fuero Especializado de la Seguridad Social, sino que también hay muy buenos precedentes de otras jurisdicciones. Así, bueno, la Corte también se expidió en el caso de las internas de la Unidad 31 en materia de aguache. También lo hizo la Cámara Federal del Rosario, la Sala B, en el fallo Silvia Marta, vinculado con la posibilidad de cobrar un beneficio de retiro por invalidez y a su vez tener el acceso al beneficio de pensión. La Cámara Federal de Córdoba tiene otro fallo muy interesante, Nieto Fermina, sobre una pensión que se le concede a la viuda separada de hecho, y que hace un buen análisis sobre la perspectiva de género. En este caso había habido violencia por parte de quien fuera su pareja. Y como último fallo para mencionar, también vinculado con esta situación de vulnerabilidad, el caso de una migrante venezolana que tuvo que acudir a la justicia para solicitar se le puede iniciar el trámite para acceder al IFE, que lo resolvió no hace mucho la Sala 1 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Y para concluir, ¿sí? Perdón por que me excedí algunos minutitos, me parece que es evidente que la demora en el acceso o en la tramitación de las prestaciones previsionales provoca un disvalor y en última instancia genera una denegación de justicia. De esta forma, considero, por lo menos en mi opinión, todos los operadores judiciales, abogados, el Ministerio Público, los peritos, la gente de ANSES, cada uno en su lugar y en su función tiene que asumir un rol con compromiso social, teniendo en consideración que todas estas prestaciones en materia de seguridad social son de carácter alimentario o bien, por uno u otro factor, están estrechamente vinculadas con cuestiones vinculadas a la salud, al derecho a la salud, y por eso requieren un tratamiento y una respuesta de carácter urgente. En definitiva, lo que se pretende es poder obtener un servicio de justicia que sea conveniente en tiempo y forma y que tenga en cuenta esta caracterización de los sectores en situación de vulnerabilidad, que lamentablemente, y con esto cierro, parecería que si bien uno sabe que existen sectores en situación de vulnerabilidad, la única forma por la cual se visibiliza esta situación de vulnerabilidad, exige que esa persona
en esa situación de vulnerabilidad tenga que recurrir a la justicia porque sus derechos se están viendo afectados. Bien, bueno, espero que les haya resultado interesante la charla. Me despido y un agradecimiento a todos. Muy interesante, Patricio, ¿sí? Gracias a vos por estar, por tu tiempo. Bueno, yo brevemente, nosotros vamos a elaborar conclusiones, pero dejo 3 disparadores que nos dejó este panel. Por un lado, nosotros siempre hablamos de una reforma estructural, en realidad siempre hablamos del derecho previsional, pero consideramos, y del Centro de Estudios es algo que siempre lo tratamos, que la reforma debe ser integral, debe ser tributaria, laboral, previsional. Y vamos a considerar también, yo me quedé pensando con lo que dijo José hoy en su ponencia, también considerando las nuevas formas de familia y las formas de percepción del ser humano, que también los debemos considerar, ¿no?, a la hora de hacer una reforma integral para no tener estas lagunas, o tal vez lagunas en esos casos. Segundo, y tanto de la ponencia de Claudia como de Marcela, traigo lo que ayer nos dijo la doctora Analía Antic, el tiempo, ¿no? El tiempo es tan valioso para nuestros adultos, para esta tercera edad que se vive, que ellas lo expusieron claramente en el ámbito del proceso tanto administrativo como judicial, entonces me parece que tenemos que tomar esa idea. Y por último, la vulnerabilidad de la que nos hablaba Patricio, que no es una vulnerabilidad solamente económica, que por lo general uno lo vincula con lo económico, sino que la vulnerabilidad del adulto es social, ambiental, cultural, física, en el acceso a la justicia, y la verdad que celebro esta propuesta de tener una tutela judicial reforzada de los derechos de la seguridad social, y reclamando también ese rol activo, como vos decías, con acciones positivas que garanticen el ejercicio de los derechos. Bueno, por respeto al resto, que estamos en un panel ya de cierre, les agradezco a todos la atención. Vamos a hacer un pequeño corte de 5 minutos y volvemos al panel de cierre de las jornadas de hoy. Gracias.